Comunidad, los saluda su compadre John Juan Ganchos, les da la bienvenida aquí a John Churruca en su canal de Fighting con un video, la neta un video banda que pretendo les guste mucho, lo apoyen, lo respalden. Este es un video que les había prometido, me habría gustado haber llevado este tema en el directo, pero aquí se los cumplo porque ya saben que se les quiere y se les quiere bien machina. Hacía tiempo que tenía ganas de hacer especiales, documentales como este, y hoy les traigo de esta manera, y la neta banda con un chorro de gusto, el especial del Pau Pau Café. El Pau Pau Café casi lo considero un personaje dentro de todo lo que es la franquicia, la marca, el lore, la historia, las sagas de SNK. Esto es algo que les había prometido, aquí lo traen, espero lo apoyen, que dejen un chorro de likes, un chorro de comentarios. Ya saben que yo no tengo Patreon, no por ahora tal vez algún día lo haga y todo, pero para mí ahorita mi paga chida es que le dejen un chorro de likes, unos 200 likes, banda, somos un buen de comunidad y hasta con 200 me voy poquito. Así que bueno, esa es la idea, esta es mi parte, hagan la suya, comenten, compartan y todo ese show. Vámonos de lleno a ver por qué es tan significativo, tan importante el Pau Pau Café en SNK, en tantos juegos de pelea, en crossovers, cuántos Pau Pau Café hay o conoces, todo eso y más, así que vamos. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. こいつは楽しめそうだ。かかってきな。 Aquí es donde empieza todo el cotorreo, aquí es donde vamos a empezar a ver los cimientos del Pau Pau Café. Esto es en primera instancia varias cosas que hay que notar, banda. Es el logo como tal, original, del Pau Pau Café. De esta manera es que podemos como también indagar un tanto en qué significa el Pau Pau Café. De algún modo tenemos conocimiento que Pau Pau Café en portugués significa como bread coffee, que significa como un pan, pan, café, que también en inglés no podría tener el mismo significado. Creo que más allá de buscarle como otro significado, nosotros estamos súper familiarizados con Pau Pau Café y no lo podemos ver de otra manera. Ahora, ¿sí quién es el responsable de todo esto? Básicamente el Pau Pau Café tenemos ya de conocimiento que es como tal un club nocturno, un bar ficticio que tiene como múltiples comunidades, alberga a múltiples comunidades de SNK y su lugar de ubicación es en Southtown. Muchos de los juegos creo que podrían como querer, ¿no? Tener un poquitito de lo que goza el Pau Pau, como un stage tan simbólico que goza de este nivel de importancia y relevancia y trascendencia en muchas sagas, en muchos juegos como lo es el Pau Pau Café. Entonces, más allá de esto, puedo también comentarles que básicamente el fundador del Pau Pau Café es Richard Meyer. Ahorita vamos a ver un poquitito sobre esto. Esta es otra cosa que me gustaría compartirles, que es como también la evolución de la imagen, de la fachada tentativa del Pau Pau Café. Muy pocas veces se ve el Pau Pau por fuera. La mayoría de las veces es un stage que está enfocado a que luzca en su interior, pero pues ha tenido también evolución a lo largo de los juegos. Como les digo, pocos stage pues tienen, ¿no? Gozan de este tratamiento, de este seguimiento. Entonces podremos ver cómo también el logo puede adaptarse a otro tipo de acomodo, de composición, y también siempre acompañado de estas luces neón. Y aquí es donde comienza todo, comunidad. Como les he dicho, Richard Meyer es el fundador. Después él tendría que también delegar, crecer como empresa, crecer como negocio, y crecer con el Pau Pau Café con su alumno Bob Wilson. Ya lo veremos más adelante con otra sucursal. Veremos también cuántas posibles sucursales existen actualmente del Pau Pau Café, cuántas conoces. Pero bueno, aquí está Richard Meyer en lo que es la selección de personaje rival en Fatal Fury 1. Normalmente, si quieren que hagamos un gameplay de Fatal Fury 1, déjenlo en los comentarios, pero tú eliges contra quién vas en tu primer match, ¿no? Entonces puedes irte al Zone Beach, un stage que hemos visto regresa en KOF 15. Puedes irte al Howard Arena contra Tom Furru, pero también puedes irte al West Subway contra Duke King. Pero también, cosa que pues la mayoría de las veces yo solía hacer, me voy que mi primer tiro sea en el Pau Pau Café con Richard Meyer. Richard Meyer es el fundador del Pau Pau Café.
¿Cómo es que se da esto, comunidad? Tentativamente, dentro de lo que es historia, porque sí, efectivamente el Pau Pau Café cuenta y tiene su propia historia, es que Richard Meyer, pues muchos de ustedes sabrán que vivió como un luchador confundido, errante entre su disciplina del capoeira y entre pues también pues portarse mal, ¿no? Viajando por el mundo, desafiando oponentes, peleas callejeras, a todo le atoraba, con la esperanza de que él dentro de sí quería crear un lugar, establecerse con su esposa y enseñar las alegrías del capoeira. Richard Meyer de alguna manera se entera de los rumores del primer torneo de Kings of Fighters, que es en Fatal Fury 1 y que se dio en Southtown, y de alguna manera bajo conciencia de que aquí va a haber un poquitito de todo, o sea, de todo lo que es guerreros, no sé, otro tipo de artes marcialistas, pandillas y demás, pues Richard decide entrar, ya que él considera usar las ganancias para poder fundar el Pau Pau Café cerca del Delta Park, una de las áreas neutrales de las guerras territoriales. ¿Esto a qué responde, comunidad? A que la ubicación del Pau Pau Café, vamos a que chequen esta situación. La ubicación, este es como el mapa, tremenda manera de a nivel gráfico y de propuesta por parte de SNK de representar un mapa en un juego de peleas a dónde vas a ir a pelear. Entonces el Pau Pau Café está en un área común, un área neutral, lo que permite ser como que es este punto común o neutral está libre de guerras territoriales que conocemos, que pues es la esencia del juego de Fatal Fury 1, ¿no? Con His Howard y una historia que también conocemos y demás. Muy bien, comunidad, vamos ahora a hablar un poquitito del diseño, de las intenciones del bar, las características esenciales, porque como les digo, aquí nace todo y esto es lo que tendió a evolucionar con el avance de los juegos, de las tecnologías, de las consolas, de las secuelas y demás. El bar fue diseñado para ser espacioso, teniendo generalmente una mezcla de estilos orientales, pero a la vez mezclados con estilos sudamericanos. Eso es algo muy recurrente del Pau Pau Café, lo que nos hace ver que es el Pau Pau Café, esta mezcla de estilos y de culturas. Con prominentes pilares de dragones, estos pilares de dragones también son esenciales, que a nivel diseño de escenario tiene una perspectiva que tiene su punto de fuga en el centro, y de ahí se derivan el tapete que vemos en el piso, y de ahí se derivan el nacimiento a nivel composición con un equilibrio formal con los pilares de dragones. Es por eso que se encuentra una simetría en este escenario, con la lámpara en el centro, la barra, las mesas, los chicos tocando, que pueden ser alumnos de Richard Meyer, y a nuestros extremos las escaleras y los barriles. Es un nivel de composición de escenario que se conoce como equilibrio formal, ya que encuentras la simetría en el foco, en el punto de fuga, y de ahí se desprende todo. Fuera de analizar esto a nivel diseño, el chiste es que este escenario, ya como dato, tenía que ser un escenario lo suficientemente grande para albergar el entretenimiento en vivo, ¿no? Como siempre hemos visto, característico del Pau Pau Café, que haya banda tocando, que haya cotorreo, que haya armonía, que haya alegría, la alegría del capoeira y su música. Ya sabrán que el tema del Pau Pau Café es súper alegre. Entonces también a la vez quería Richard Meyer que aquí mismo se impartieran lecciones de capoeira y las peleas callejeras en la noche, que sean nocturnas, donde se formara una roda de capoeira con la banda tocando en vivo el cotorreo durante las batallas. Por eso es que Richard usó con orgullo el Pau Pau Café como un escenario personal durante el torneo del primer Fatal Fury. Aunque realmente vamos a ver un poco más. Aquí está un poco más claro esta pelea con Andy. Y pues realmente sabemos que Richard perdió. Pero bueno, digamos que el Pau Pau Café adquirió una cierta fama debido a su comida, al ambiente, a la bienvenida que se te da, al cómo te sentías ahí, a la barra libre, ¿no? O sea, a todas estas cuestiones, como te suele pasar en la vida, me siento tan cómodo aquí, todos se sentían tan cómodos en el Pau Pau Café, que se convirtió en un lugar exitoso. Agarró tanta popularidad
entre los luchadores que el Pau Pau Café se hizo conocido como un refugio seguro donde cualquiera podría relajarse y además divertirse, además comer bien, además chupar tranquilos, cotorrearla, pasarla a todo dar. Esto es como un añadido extra que les comparto porque también a nivel de propuesta de mecánicas, de evolución de stage, sabemos que SNK es una que, pues, de las que han propuesto y evolucionado más, ¿no? En Fatal Fury 2, SNK rompió los límites de lo que podrían proponer los stage. También desde aquí lo venía haciendo. En ejemplos como Tom Furru, un stage donde llueve. Y en ejemplos como estos, si algunos relacionan que Vega podría interactuar en escenarios colgándose de las rejas, pues Richard Meyer podría interactuar en su propio escenario colgándose de los tubos para darte estas patadas. Y bueno, comunidad, sigamos avanzando. Creo que era realmente importante indagar, abordar y clavarnos un poco con la formación, los cimientos, la construcción, el nacimiento del Pau Pau Café y cómo fue que estalló, cómo fue que fue el boom, el éxito. Pero bueno, posteriormente sabemos de antemano que pues en Fatal Fury 2 Richard Meyer no puede participar porque Wolfgang Krauser le da una tremenda golpiza que lo deja fuera del torneo, aunque de esta manera, en Fatal Fury 2, aunque de esta manera el Pau Pau Café siguió en auge, siguió famoso, siguió popular, siguió creciendo y siguió teniendo su tremendo éxito. Durante este periodo de recuperación, Richard Meyer es que regresa a Brasil en busca de nuevos talentos del capoeira y ahí conoce a Bob Wilson. Antes de ir hacia allá, pues nada más les comparto que esta escena que ven aquí fluye en Fatal Fury 2 y es una situación en donde todos están viendo el torneo. Son transiciones que hay durante las batallas, o sea, vences a 2-3 monos y te aparece esta cortinilla, esta escena, y todos están disfrutando del torneo en esta pantalla. Fíjense qué padre, ¿no? O sea, la importancia de que el Pau Pau Café, así Richard Meyer no esté, participe. Eso es una genialidad. Y es también no olvidarte de personajes que, ok, no van a luchar, pero te asigno un rol. Aquí lo que sucede es eso, están viendo el torneo y están dentro del Pau Pau Café. Vemos ahí los pilares de dragones, vemos ahí a la banda tocando y toda la gente pasándola a todo dar. Y si tú estás jugando, se escuchan chiflidos, se escucha como si ahí hubiera un ambiente, ¿no? En vivo, viendo el torneo del Fatal Fury 2. En esta parte les comparto que también el Pau Pau Café, cosa que veremos más adelante, participa también como en endings y en movimientos claves. En esta ocasión es en el final del Fatal Fury Special de Terry pasándola bien, como él sabe. Tiene, de alguna manera, sabemos y veremos más adelante también, una cercanía con Richard Meyer muy de compadrismo, de amigos, de así, muy estrecha esa amistad, de que pueden cotorrear. Terry se puede ir a poner ebrio ahí. Recordarán esas escenas en algunas sobas y no pasa nada. Aquí quédate, te vas cuando te alivianes y vomitas si quieres, Terry. Y también trae a tus novias. Entonces, básicamente es como importante checar esta participación en Fatal Fury 2, Fatal Fury Special, aunque Richard Meyer no sale como personaje jugable en Fatal Fury Special. Y bien, muchachos, antes de seguir con Fatal Fury 3, con entrarle de lleno a Bob Wilson, esto es muy importante, banda. Esta es la llegada del Pau Pau Café a otro nivel, a otros extremos. Este es el Pau Pau Café que debuta, el stage que debuta en KOF 94. Este es un stage icónico, este es un stage que está en otro nivel, un stage propositivo, un stage como nunca antes se había hecho uno en tema de cameos. Este es un stage que daría todo porque regrese, independientemente de que sea en México, porque sí, banda, es de saberse que esta es otra sucursal del Pau Pau Café, conocida como que tiene sede en México. Esta es una sucursal en México que debuta especialmente para KOF 94, que es similar al Pau Pau Café original, manteniendo algunos detalles, elementos simbólicos de la decoración asiática mezclada con básicamente con los dragones.
mejor dicho, mostrada con los dragones, pero mezclada con el diseño tradicional mexicano. Esta realmente es el stage que fue utilizado por el Team México, Ryo Sakazaki, Robert García, que en aquellos años también se intuía que Robert García podría ser mexicano. Y Takuma ya después vimos que no, pero bueno, este stage, como repito, presenta una cantidad fascinante de cameos y son de diferentes personajes de Fatal Fury y de Arte de Pelear. Después veremos cómo hay un rediseño de este stage más adelante, que se presenta en otro espacio dentro del mismo Pau Pau Café, que es algo glorioso, banda. Es algo que se aprecia, que por eso es que se abraza tanto este stage. Creo que aquí los que no conocían de esta información, pues de la cultura que representa el Pau Pau Café, ya tienen bastante como detallitos para decir, wow, sí, no te pases de lanza, me empiezo a encariñar. Vemos básicamente el cotorreo, la fiesta, la pachanga, la buena borrachera diferente a como está el stage de Richard Meyer en Fatal Fury, con aquí algunos personajes como Lee, Todd, creo que se llama Tenjin, sí es Tenjin, entre algunos otros. Díganme, realmente me encantaría que dejen toda la lista de personajes que ubican en este stage. Aquí también importante ver cómo está His Howard, Richard Meyer, aquí atrásito de His Howard. Está Iggy, Mr. Big, Todd, algunos personajes inclusive de Top Hunter. Bueno, tal vez no sea Mr. Big, siempre pensaba que era Mr. Big, entre algunos otros. Y bueno, en el centro pues la banda mariachi a todo lo que da, con todo y percusionista. Es un toque comedia, un toque... Este stage es muy especial, banda, está hecho con mucho cariño, todo se mueve, todo se ambienta, todo está reluciente como un carnaval, como una fiesta, como la segunda sucursal ubicada en México, conocida hasta el día de hoy, del Pau Pau Café. Uno de los stage, yo creo que en todos los juegos de pelea más sobresalientes, con tema de cameos y con este significado a profundidad. Déjenme en los comentarios si algún otro personaje dentro de los cameos se me pasó. Y pues también, ¿no? ¿Qué significó para ustedes la primera vez que vieron este stage? Probablemente ni sabíamos que era el Pau Pau Café, probablemente sí, probablemente ya teníamos la noción, ¿no? de esta evolución, pero todo déjenmelo en los comentarios. Y bien, comunidad, aquí es donde el Pau Pau Café, dentro de lo que es el universo de Fatal Fury, tiene una evolución, tiene un empuje mayor, tiene un regreso con todo y Richard Meyer. De esta manera es que podremos considerar cómo es que les decía previamente que Richard Meyer regresa a Brasil, busca nuevos talentos de capoeira y en esto se encuentra a pues ¿no? Uno de sus alumnos más allegados, que es conocido en Fatal Fury 3 como Bob Wilson. Aquí debuta Bob Wilson, un personaje que me encanta. No sé por qué nunca ha entrado un KOF. Creo que se llegaron a tardar. Siempre visualicé una tercia entre Richard Meyer, Bob Wilson y a lo mejor otro personaje. No ha pasado, no pasó. Sin tercia, con o sin tercia, Bob Wilson creo que es un personaje con un tremendo potencial. Tal vez pudo haber estado en la 14 en vez de Sarina, en vez de algún otro personaje de esa tercia, no sé, también déjenme en los comentarios, pero bueno. Llega Bob Wilson a Fatal Fury 3, que es uno de sus estudiantes y aparte es admirador de Richard Meyer. En una pelea callejera que se dio, Bob es que ya debido a sus cualidades y aptitudes y a la cercanía que hay con este nivel de alumno, con Bob Wilson, es que de esta manera le confía el Pau Pau Café 2. Así es, comunidad. Este es el Pau Pau Café 2, pero en teoría ya tenemos 3 Pau Pau Cafés. Esta es como la manera en la que se vuelve a retomar esta manera de llegar a los stage con tu monito chibi. Para mí fue fascinante haber visto esto la primera vez. Es como el mapa que vemos en Fatal Fury 3, que es un rediseño de lo que se ha hecho en Fatal Fury 1 y se evoluciona. Entonces de esta manera es en un formato Super Fatal Fury, Super SNK, pero es la manera en la que te vas al Pau Pau Café 2. Aquí ya teóricamente está escrito como el 2, aunque KOF 94 fue antes, donde también ya estaba el Pau Pau Café sucursal México. Entonces en teoría llevamos 3 Pau Pau Cafés, pero esta era la manera en la que llegabas al Pau Pau Café.
De esta manera es que pues Richard Meyer y Bob Wilson empiezan a trabajar juntos. Esta es otra de las cosas que Fatal Fury 3 retoma de, como les digo, a nivel rediseño de que tú elijas a tu enemigo, ¿no? Y aquí está como tal, Bob Wilson, Área Pau Pau Café 2. Tenemos ahí a Franco Bash, que Franco Bash también después cambió, el de Fatal Fury 3 cambió en los Real Boat Special y demás, anatómicamente, a nivel de poderes, cambió muchísimo. Pocos personajes les ha pasado eso. Blue Mari y Joey Gashi National Park, ¿no? Donde vemos también debutar a Blue Mari. Es un Fatal Fury muy especial, casi todo el roster es nuevo después de los Essentials. Si quieren un gameplay, déjenmelo en los comentarios. Un Fatal Fury que revolucionó después del Special, fue un renacimiento de la franquicia tremendo en muy poco tiempo de saga con saga. Sigamos avanzando, comunidad, y aquí es donde me gustaría que vieran y pues realmente podamos apreciar en movimiento las cualidades y bondades del stage del Pau Pau Café 2 mencionado anteriormente, ¿no? Que ya donde Richard Meyer le confía directamente a Bob Wilson, siendo pues ya uno de los lugares, como les había dicho, con esta esencia, con esta característica de fiesta, de que los estudiantes de capoeira estén allá aventando, de que exista la música en vivo. Vamos a ver un poco más de cerca sección por sección que lo hace tan diferente. Barriles nuevamente, y hay algunos personajes cocineros, y tenemos ahí también cameos. Podríamos tener a Kyoko Kusanagi ahí en el fondo, ahí como que medio lo ves y no lo ves, pero trae completamente el uniforme escolar. Así que Kenzo ahí echando porritas, y pues hay como algunas chicas que trabajan dentro del Pau Pau Café junto con el chef, que trae un pollo agarrado iba a decir el pescuezo, pero no. Y Richard Meyer con su esposa más tranca. Richard Meyer ambientado, ahí apoyando a todo lo que da. Desconozco quién será el personaje a la derecha, que está ahí paradito bien trancas. Y pues nada más Tezcatlipoca. Y así es, comunidad, Tezcatlipoca. Aquí me gustaría hacer como un pequeño pues reflexión sobre esto, porque el stage del Pau Pau Café 2 tiene bastantes toques prehispánicos. Entonces Tezcatlipoca fue un dios azteca de la noche y de todas las cosas materiales, una deidad de la región del norte, señor del mundo y de todas las fuerzas, y es el oponente principal de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces él está relacionado con lo espiritual, y es como una... Y pues entre ellos dos juntos complementaban la dualidad antagónica con que la cosmogonía azteca explica el mundo. Fascinante, fascinante. Habría que mencionarlo, había que decirlo de cerca, el hecho de que SNK meta estos estudios de pues nuestras culturas, comunidad. Y bueno, comunidad, aquí como les decía, es increíble. Yo creo que el cariño de SNK por meter estos detalles no son como dedazo, no son como de nada más porque me gustó. Ahí les va, comunidad. Estas esculturas que tenemos aquí son conocidas como los Atlantes de Tula. Casi están idénticas. Estas esculturas, me gustaría decirles básicamente que los Atlantes de Tula son como 4 figuras antropomórficas que pertenecen a la cultura tolteca, que se encuentran sobre la zona arqueológica de Tula, estado de Hidalgo, México, también denominada como Tolán Xicotitlán. Estas esculturas miden poco más de 4.5 metros de altura, y bueno, ya entre otras cosas que aquí estaría bien adelantarnos un poco y mostrárselas. Aquí las tienen, banda, aquí las tienen. Estas esculturas básicamente son un hallazgo, y les podría decir que cuenta la leyenda de que el rey sacerdote Quetzalcóatl fundó la ciudad de Tula después de vengar el asesinato de su padre, y comenzó así un gran periodo de esplendor para los toltecas, ya que de la mano de su gobernante aprendieron artes importantes en las doctrinas religiosas y realizaron grandes construcciones como los Atlantes de Tula. Así que quiero que las chequen, quiero que las vean. Aquí están, banda, aquí están. Y es tremendo también la aportación cultural por parte de SNK para retomar esto, ponerlo en un stage, ahora olvidarnos un poco de los dragones y meter aquí a los Atlantes de Tula. Brillante, banda. Me gustaría también saber sus comentarios sobre esto. Es como les digo,
Es el ingenio su máximo esplendor en una época dorada de los juegos de pelea. Y qué mejor que todos estos detalles incluidos en el Pau Pau Café. Por último, de esto ya lo que sería la barda del lado derecho, pues vemos más barriles, vemos gente en el cotorreo, un doble piso, gente ahí pasándola bien, mismas como trabajadoras, pues están vestidas igual, y pues solo eso, no creo que haya cameo, no veo algo más. Vemos por ahí un tipo loguito de Pau Pau Café que se queda a medias, realmente no sale completo. Y pues bueno, comunidad, esto ya a nivel composición básicamente representa el mismo punto de fuga, equilibrio formal, y todo sale como en ese tipo de perspectiva, ¿no? Aún así es un stage brillante y pues les he compartido los elementos del por qué lo hacen tan especial a nivel arquitectura, a nivel decoración, a diseño de interiores, a su máximo esplendor en el Pau Pau Café 2. Aquí básicamente les termino complementando pues ya cómo se ve en batalla, ¿no? Como ahí aparece nuevamente nuestro querido Richard Meyer o apoyando, incentivando a su alumno Bob Wilson, que también pues tiene ese carisma. Aquí lo vemos contra Terry y este es el stage del Fatal Fury 3 en acción. Básicamente son como los puntos relevantes de máximo como apogeo dentro de lo que es el Pau Pau Café como stage hasta este momento. Aquí una de las aportaciones pues vemos lo que es dentro de los endings, cómo está ahora abierto el nuevo Pau Pau Café y llega la gente, está toda la banda, está Kid Kapwan, Tom Furruyo, Higashi. Hay tantos personajes, siempre como este toque de comedia que solían tener los endings en Fatal Fury. Otra de las cosas que podemos también ver aquí es cómo sigue participando, sigue Terry yendo, como les digo, como buen compadre de Richard Meyer. Acá el mandil de Pau Pau Café, su esposa, Terry comiendo y su conquista. Esta chica no la ubico, si alguien de ustedes sabe quién es, déjenmelo en los comentarios. Aquí nuevamente vemos como en Real Boat Fatal Fury, Andy en su final pues también está de pasadita con Mai, va a abordar su taxi y está despidiéndose, mejor dicho, de Bob Wilson y de Richard Meyer. Bob Wilson ya ahora uniformado de manera diferente. Aquí vemos también en el ending, este es el ending de Du King en Real Boat Fatal Fury. Y también vemos pues cómo están afuera del Pau Pau Café, ahí dice 2. Es como, digamos, microapariciones de que el Pau Pau Café sigue vivo, no como stage, pero sí dentro de lo que es la historia de nuestros personajes, ¿no? SNK de alguna manera podría poner esto afuera de la discoteca de Du King, podría haberlo puesto en cualquier lugar, pero lo decide poniendo en el Pau Pau Café. Ahora este es el punto importante donde hay que retomar nuevamente el Pau Pau Café en México, el que sería el Pau Pau Café 3 o el Pau Pau Café spin-off, no sé cómo lo quieran llamar, pero es como ya el Pau Pau Café que es parte de KOF 94 y en esta ocasión para el juego de KOF 94 Reboot. Quien lo haya jugado o quien lo haya visto ahí sabrá que es el de los stages más importantes de todo el juego, mejores trabajados, porque esto hace que el Pau Pau Café se manifieste como un stage más grande de comunidad. Más grande, el área cuenta con un ascensor en movimiento que recorre todos los pasillos a nivel exterior, o sea, llega hasta el exterior del edificio del Pau Pau Café, como lo podemos ver aquí. Es increíble este stage, el nivel de movimiento dinámico que tiene. Hay cameos también, no descuida eso. Y pues vean, tiene varias etapas, ¿no? A lo largo de todas las partidas, o sea, de que primero uno contra uno, luego ese le gana al otro, son como 5 o 6 etapas aproximadamente, y me gustaría que me dejaran en los comentarios si ya lo conocían, si ya lo ubicaban y si creen que se le dio un tratamiento digno por este tema del KOF 94 Reboot. Estaría también padre que hicieran reboot algunos otros KOFs, ese ya es otro tema, pero nuevamente aquí presencia del Pau Pau Café en México, con pero desde afuera, desde otro campo, otra sección, y sigue siendo increíble, ¿no? El tratamiento de SNK para hacerlo dentro de lo que son estos stage, como el más dinámico, podría decirlo así. Y bueno, comunidad, aquí hasta ahora no se había vuelto, pasó un buen tiempo
para que se volviera a tomar en cuenta el Pau Pau Café, pero es como, este es COF 11 en una, pues desde afuera, ¿no? Es como una, ya no se centra en mostrar más el Pau Pau Café por dentro, aquí lo vemos desde fuera, de noche, como pues el club nocturno nos indica ahí que estamos dentro, no, que estamos fuera del Pau Pau Café. Y podríamos pensar que este chico de las rastas que se encuentra del lado derecho podría ser nuestro querido Bob Wilson. Esto pues ya se ve más nocturno, más underground, más urbano. Pero bueno, nuevamente KOF tratando de retomar lo que es el Pau Pau Café ahora en mucho tiempo después en este KOF 11. En este KOF 13, no menos importante, sabemos que regresa el Pau Pau Café. Tal vez aquí hizo un rediseño, ¿no? Okay, y entonces, pues si bien SNK en el KOF 11 muestra el Pau Pau Café más como que es un callejón de noche, oscuro, grafitis y demás. Y ahí está el Pau Pau Café, ¿no? El estacionamiento del Pau Pau Café. Pero es más una calle, ¿no? Es más una calle. Ahora sí regresa a la idea de meterse en el interior. Y básicamente en KOF 13 es donde retoma esto. Y es como lo que ya habías hecho bien en el primer Fatal Fury. Esculturas, los dragones, la banda tocando, luces, fiesta. Vuélvelo a elevar con este poder que nos presentó la KOF 13. Nuevamente vemos como este logo que tiene otra, pues reacomodo, otra composición, pero sigue siendo Pau Pau Café, palmeras, fiesta. Y en el centro, la banda. Este es un escenario muy colorido, lleno, donde también resaltan las plantas exóticas, la decoración con los músicos emblemáticos. O sea, si el Pau Pau Café no los tiene, así sean tipo mariachis, pero los músicos son parte de todo lo que hace que se sienta que estás dentro del Pau Pau Café. Y más adelante veremos también por qué. Este es el tema. Son también alguna gente que está ahí comiendo, algunos clientes que están viendo la batalla dentro de las ventanillas y son parte, ¿no? de todo este cotorreo. Este es el regreso del Pau Pau Café hasta la KOF 13, comunidad. Y qué mejor manera de hacerlo lucir, ¿no? Con una de las KOF, si no es la más importante a nivel sprites, como los sprites se fueron al extremo. Y bueno, aquí pues ya lleno de barras de vida, de energía, viéndolo en batalla. Ahora es el momento. Yo sabía que estaban esperando, que ya decían, falta este. Estábamos por llegar a este momento en donde regresa el Pau Pau Café, también ya dentro de, más bien ya fuera de estas franquicias como tal de SNK, sino ahora en este crossover. Y esto viene a suceder en Capcom contra SNK. Y bueno, comunidad, es fantástico que aún en un crossover en donde realmente pues hay decisiones mutuas, encontremos que básicamente aquí quien decidió fue Capcom el meter, creo que en su peso la decisión le correspondió a Capcom en meter el stage del Pau Pau Café desde su perspectiva. Básicamente no hay mucha información sobre este stage que nos indique, nos señale si es una cuarta sucursal o si es una reinterpretación de Capcom de su propia versión del Pau Pau Café. Pero este es un stage del Pau Pau Café y básicamente vemos gente al puro estilo de Capcom, estilo oriental, predominando con este dragón a su máximo esplendor. Y la gente tomándose el cafecito, la comidita, todo están ahí cotorreando. Hay gente en movimiento dentro de este stage. Es un gran stage, de los mejores de ese juego. Pero se me hace muy valioso, muy apreciable que en este crossover, del lado de la parte de Capcom, dijera, no podemos dejar, esto ha hecho SNK, esto es muy importante, esto es parte del corazón de los stage, de los más evolutivos, de los con mejor tratamiento. Simbólicamente también hablando, vamos a meter nuestra versión del Pau Pau Café. Entonces les digo, no hay una información que diga si este pertenece a Richard Meyer, si también es una cuarta sucursal, quién es el que manda ahí.
no sé, no lo hay, pero está el Pau Pau Café presente, está una nueva versión del Pau Pau Café. Y déjenme en los comentarios si creen ustedes que este sería o es un segmento aparte del primer Pau Pau Café del original. Que no vemos palmeras, es que realmente no vemos muchos elementos decorativos que podríamos creer que sí es una extensión, una como parte que abrieron ahí dentro del mismo Pau Pau Café 1, del 2, para nada que se parece al 3, no vemos esculturas prehispánicas. Podría ser un Pau Pau Café número 4. ¿Qué creen que sea ustedes, comunidad? Déjenmelo en los comentarios. Pero está el Pau Pau Café una vez más llegado de esta manera y se aprecia, se eleva y sigue teniendo ese nivel de importancia y relevancia que lo refresca y lo mantiene vigente el Pau Pau Café. Vamos ahora, a partir de este momento, a ver, ya casi terminamos, comunidad, a ver como apariciones random que también tienen su nivel de importancia dentro de lo que es en otras, ya no tanto en juegos, o probablemente sí, seguiremos viéndolo en endings del Pau Pau Café. Richard Meyer aquí en las ovas de Fatal Fury se hace presente. Este final lo habíamos notado, ya lo habíamos visto. Ok, aquí es uno de los finales que podemos encontrar en KOF 11, el final de King Kapwan, donde va a agüitarse, a deprimirse al Pau Pau Café. Ahí está Richard Meyer dándole como palmaditas en la espalda para reanimarlo, y ahí está Bob Wilson también atendiendo, enterándose del chisme, y aquí vemos como ya se reanima, vemos a Duke King, y vamos chicos, no pueden dejarme, esto es aburrido, vamos a entrenar, la justicia no puede esperar para después, y ese es nuestro King Kapwan que se prende ahí como que se relaja con una chela y después retoma la disciplina. KOF 11 en el final, y esto viene en el final del KOF 11, banda. Ahora vemos también cómo hasta también en Garou, Mark of the Wolves, tiene presencia Richard Meyer, tiene presencia el Pau Pau Café. Estas son unas de las memorias de Terry Bogard. Como les he dicho, ya ahí podemos ver que se llevó hasta incluso al rock. No se asoma, no se alcanza a ver, pero ahí está. Y nuevamente ese compadrismo que hay entre los dos en el Pau Pau Café. Y es de este modo que también, siguiendo con esta misma, pues, elementos que funcionan, ¿no? No está presente en el stage, pero está presente en los endings. Y de este modo es que está presente en KOF 14. Ya esto es un poco más reciente en cuestión de sagas, en el ending del Team Fatal Fury, donde aquí pues vemos como en una conversación divagada si el team de los tigres o el team de los dragones, ¿no? Y bueno, aquí están comiendo, pasándosela chido, la tercia completa, chela, comida, ¿qué más puede faltar? Es como padre que todo este cotorreo. Sabemos que algunos finales del Fatal Fury no son como que sumen a la historia de la saga del juego, ¿no? Sino que son finales aparte donde los personajes tienen su momento, finales cómicos, y aquí esto sucede. Sucede también, aquí vienen las chicas a arruinarles el momento, porque también dentro del mismo Pau Pau Café sucede con el final del Women's Team. Y nuevamente pues es valioso ver estos cameos con estos personajes que no entraron al juego, pero como les he dicho al principio del video, el Pau Pau Café se convirtió en ese punto medular, esa área común. Ustedes saben qué quiere decir eso, cuando este es territorio, esto es área común, donde aquí, de aquí para allá, despedácense, algo así como, podría ser como ese lugar, como en películas como en John Wick, en el hotel, donde aquí no pasa nada, aquí todos son amigos, y aquí pásenla bien, y aquí coman. De esta manera, comunidad, es que llegamos a KOF 15. En KOF 15 es donde regresa el Pau Pau Café. Entonces, si llevamos de alguna manera el Pau Pau Café del Fatal Fury 1, el Pau Pau Café de Bob Wilson de Fatal Fury 2, no, de Fatal Fury 3, el Pau Pau Café de la KOF 94, el Pau Pau Café de Capcom contra SNK, ahora vemos un quinto Pau Pau Café, siguiendo con esta resolución en KOF 15. Este Pau Pau Café, me atrevo a decir que es un quinto Pau Pau Café, porque rompe con toda la decoración que habíamos concebido, que habíamos visto. Vemos ahí como retoman ahora a nivel de ese foco,
el foco, el punto de fuga de la composición de los Pau Pau Cafés en el centro con Moodman. Y ahora como tenemos a la banda, tenemos pues estos que están enmascarados como los fantasmitas de Moodman a los costados, la banda tocando también con las máscaras de Moodman, los meseros, Richard Meyer, Bob Wilson. Es una decoración más tiki, más Moodman, más como el stage de Moodman, palmeras, paja, barriles nuevamente, este piso también como con formas irregulares mixtas, y pues el Pau Pau Café regresa a KOF 15, comunidad. Este podría ser el quinto Pau Pau Café. ¿Qué creen ustedes? ¿Les fascinó volverlo a ver? A mí sí, tengo la reacción sobre ello aquí en el canal. Y pues nuevamente KOF, sabiendo que no puedes dejar de lado lo que has hecho bien, el logo presente, luces neón, algunos códices, está todo lo que es la esencia del Pau Pau Café como lo conocemos, pero rediseñado. Un stage que se rediseña, que se revoluciona y que hace todo esto para volver a tener vigencia ahora en KOF 15. ¿Creen que de este modo llegamos a los 5 Pau Pau Cafés? ¿Les late este quinto Pau Pau Café que apenas se nos ha dejado ver un poco dentro de los trailers de KOF 15? Déjenmelo en los comentarios. Y bien, comunidad, aquí como añadido extra, pues mostrarles que el Pau Pau Café pues sí tiene tanto como, suena tan bien, o sea, fuera del mundo de los videojuegos, de los juegos de pelea, suena también el nombre que algunas empresas, franquicias, emprendedores o negocios como sea, han decidido bautizar a sus negocios de café de este modo, Pau Pau Café do Brasil. Si alguien de la comunidad de Brasil está viendo este video, confírmelo. Ha ido aquí, ha ido a comer, altar probablemente no tiene para nada la decoración del Pau Pau Café, que podrías hacerlo sin bronca, darle un tributo a tu negocio de café con la decoración del Pau Pau Café. Es súper a gusto, en el que sea, en el de que está mexicano, en el de Bob Wilson prehispanicón, en el primero, o en el de todavía, pues creo que en el de Capcom contra SNK está más parece más de comida china, pero en el último con Moodman, Tiki Fiesta, se ve fascinante, comunidad. Es una decoración garantizada, pero sí hay algunos negocios que le han puesto Pau Pau a su café. Incluso si escuchan a mis perros al fondo, ellos lo reconocen. Eso, venga por el Pau Pau Café. Eso es, celebremos el Pau Pau Café. Aquí por último, comunidad, comentarles, sé que algunos nos preguntamos sobre Richard Meyer que regresa a Maximum Impact, y básicamente yo no encontré si el Pau Pau Café está presente en Maximum Impact. Hay stage parecidos, pero no están confirmados como tal, como el Pau Pau Café, y básicamente no se agüitan mis perros porque no está el Pau Pau Café en el Maximum Impact. Tranquilos, hay algunos parecidos, pero no son. Básicamente aquí lo que vino a suceder es que pues les comenté que es uno de los lugares favoritos de Terry para visitar, debido al compadrismo que hay entre él y Richard Meyer. Richard le permite decirle a Terry que pues de alguna manera se lo va diciendo como de broma, ¿no? Que se ponga a trabajar, que Terry, ya salgo de tu vida, ponte a trabajar, tú necesitas un trabajo, me debes mucho dinero, siempre vienes aquí, te pones bien jarra, la cotorreas a gusto, pero no me pagas, y le dice que se consiga como un trabajo. Entonces se supone que Richard Meyer es la manera en la que regresa a Maximum Impact, porque Terry es como su conserje temporal. Entonces Terry se queda a cargo para saldar un poquitito las deudas que se le han acumulado con Richard Meyer para que ya sea productivo, y de esta manera es que Richard Meyer se escapa, se da un ligero ahí esparcimiento y entra a Maximum Impact. Esto es como con lo que ya termino el video, y con esta imagen, banda. Esta imagen que ven aquí, donde vemos a Joe Higashi, Mai Shiranui, Richard Meyer, Andy Bogart y Terry Bogart, y al fondo como a King, podría creer que es King. Esta imagen no sé a qué pertenece, a qué final, a que sé que probablemente el Pau Pau Café siga vigente hasta en mangas. Hay un chorro de mangas de Fatal Fury, de KOF no se diga, que seguramente ahí están en el Pau Pau Café. Sé que pues ya sería como too much, abarcar demasiado. Sé que están, los he visto, y sé que ahí está el Pau Pau Café presente, incluso está en los mangas, pero esto no sé a qué pertenece. Si alguien de ustedes lo sabe, déjenmelo en los comentarios. Y bien, comunidad, con esto básicamente hemos llegado al final de este especial, de este video, de este documental sobre el Pau Pau Café. Si ustedes son seguidores del canal, saben que en algún momento hablé de esto y se los prometí.
escribí, se los palabré y aquí lo tienen. Espero traerles más documentales sobre estos, se los juro, y realmente también se los digo, dejen su like, dejen su comentario, hagan todo ese número de cosas que saben que para YouTube son importantes para que el video llegue a más gente, banda. Esa es mi paga, 200 likes, no les pido Patreon, podría hacerles un chorro de especiales, créanme, pero ahorita a mí me motiva saber que les gustó este contenido, que les gustó este video, que estamos viviendo el camino a KOF 15, que les debo los videos también de diseños descartados, personajes descartados, tercias descartadas de todos los KOF después de la 95. Y esto me motiva a mí para hacerles este contenido. Espero les haya gustado. Déjenme todos sus comentarios, qué sabían, qué desconocían y qué me faltó sobre el especial del Pau Pau Café. De momento esto es todo, comunidad. Se despide su compadre John. Ya sabes que te puedes suscribir, dejar tu like, comentar y todo eso en el número de cosas. Hasta la próxima y que el poder del chorrio desde el Pau Pau Café. Vamos a sentirnos en el Pau Pau Café por un día. Me los cuide y acompañe siempre. Hasta la próxima. Bye.